Hay una pregunta que, no sé, a veces nos asalta en mitad de la noche, o en un semáforo en rojo, simplemente cuando todo se queda en silencio. Sí, ¿Qué soy? En el fondo de todo. Y no como una pregunta académica, ¿no? Es algo visceral. totalmente. Sentimos que hay algo más en nosotros que esta mezcla de ansiedad, de obligaciones y deseos fugaces. Claro. Hoy vamos a explorar una respuesta a esa pregunta, una que es bastante radical, la verdad. Nos vamos a sumergir en un texto que aún no se ha publicado. Se llama El ser espiritual. Es una obra filosófica de Ernesto Rosati Beristain que saldrá en 2025 y que nos ofrece, bueno, una especie de mapa de nuestro mundo interior. Y es un mapa que, según el autor, hemos perdido por completo. La idea central que vamos a desglosar es que gran parte del sufrimiento moderno, esa sensación de vacío, la confusión constante, Un desorden. un desorden. Sí. Hemos olvidado cómo estamos construidos por dentro y, por lo tanto, intentamos arreglar un problema espiritual con herramientas psicológicas. O un problema del alma con soluciones físicas. Exacto. Es como, no sé, intentar arreglar un motor con un estetoscopio. No funciona. Me encanta esa analogía. Y hay un detalle de método que me llamó mucho la atención al leer las notas del autor. A ver. Para asegurarse de que su argumento no tuviera fallas lógicas, usó una inteligencia artificial, como una especie de sparring filosófico. Un socio dialéctico lo llama él. Eso mismo. Así que tenemos una mezcla de filosofía, digamos, de la vieja escuela con tecnología de punta. Con esa premisa, entremos de lleno a la arquitectura del ser humano que propone este libro. ¿Vamos? Bien, vayamos al corazón del asunto. El libro plantea que no somos una dualidad de cuerpo y mente, como nos han dicho, bueno, tantas veces, Que es la idea clásica, ¿no? claro, sino que somos una trinidad, una estructura de 3 partes que funcionan como una sola unidad. El término que usa es ontología tricotómica. Esa palabra ontología puede sonar un poco intimidante, pero es clave, A ver, ¿por qué? porque cuando el autor la usa, se refiere a que no habla de metáforas o de estados de ánimo, sino de la estructura fundamental de lo que somos. Ah, ok. Es como el cimiento de un edificio, no es la pintura de las paredes, ¿se entiende? Estas 3 dimensiones son, según el texto, reales. La primera es fácil. El cuerpo. El cuerpo, nuestra manifestación física, el hardware, digamos, lo que interactúa con el mundo, lo que envejece, lo que siente dolor y placer. Hasta ahí todo claro. Es lo que vemos en el espejo cada mañana. Pero luego la cosa se complica, porque solemos meter todo lo demás en la misma bolsa de mente. O alma, sí. Exacto. ¿Cómo lo divide el libro? Bueno, aquí está la distinción crucial. La segunda dimensión es el alma. El libro la describe como un taller conceptual. Un taller conceptual. Me gusta. Es nuestra estructura racional y consciente. Aquí es donde viven los pensamientos, las creencias, nuestra identidad psicológica, la personalidad que construimos. Y muy importante, las emociones. O sea, el alma es la que interpreta. Es la gran intérprete de la realidad. Procesa datos, crea historias, reacciona. Entiendo. Entonces, si el cuerpo es el actor en el escenario de la vida, el alma sería como el director, que interpreta el guión y le dice al actor cómo moverse, qué cara poner, si debe llorar o reír. Buena analogía. Pero eso me lleva a una pregunta obvia. ¿Quién escribió el guión? Esa es la pregunta perfecta. Y nos lleva a la tercera dimensión, la que según el libro hemos olvidado por completo. El espíritu. Ok. Y ojo, este no es el alma. El autor es muy insistente en esto. El espíritu no es psicológico, es ontológico. Es el fundamento. Es el fundamento del ser, el centro de nuestra intención más profunda y la fuente del significado. De aquí no nacen las emociones reactivas como el miedo o la ira, sino lo que el libro llama sentimientos esenciales. ¿Sentimientos esenciales? La paz, el amor incondicional, la conexión con la verdad. Volviendo a tu analogía, es el compositor que tiene la melodía original en la cabeza. Ok. Creo que la analogía se completa. El espíritu es el compositor con la melodía, el alma es el músico que lee la partitura y la interpreta. Ajá. Y el cuerpo es el sonido que finalmente sale del instrumento y llena la sala. Eso implica una jerarquía, ¿no? Un flujo de energía muy claro. Exacto. Esa es la tesis. El modelo causal natural es intención, que nace del espíritu, Ajá. luego concepto, que se forma en el alma, Claro.
Y finalmente, expresión, que se manifiesta a través del cuerpo. El espíritu reconoce una verdad, el alma la traduce en una idea o un plan, y el cuerpo la ejecuta. Y cuando ese flujo funciona, hay coherencia, hay paz. Precisamente, el problema y la causa de todo nuestro lío es que hemos invertido completamente esa secuencia. Entiendo la estructura de 3 partes. Suena lógica, casi intuitiva. Pero si es un diseño tan claro, ¿por qué estamos tan perdidos? Me imagino que el libro tiene una teoría sobre dónde y cómo se torció todo esto. Totalmente. Y esa es quizás la idea más provocadora del texto. Argumenta que la humanidad moderna, en su mayor parte, vive con esa estructura completamente al revés. ¿Al revés? Describe una desconexión histórica del espíritu. El orden original, como decíamos, es verdad, ser, expresar. De adentro hacia afuera. Exacto. La verdad que el espíritu capta orienta lo que somos, nuestra identidad, y eso se manifiesta naturalmente en nuestras acciones. Es un flujo desde lo más profundo. ¿Y cuál es el orden invertido que, según el libro, domina nuestro mundo ahora? Es sentir, pensar, ser. Y si lo analizamos, da un poco de miedo lo preciso que es. A ver, descompongamos eso. Sentir. Significa que lo primero es un impulso, una reacción, una emoción. Sí. Veo un anuncio en redes sociales y siento un deseo. Veo un titular polémico y siento ira. Después, pensar. Ajá. Después de sentirlo, tu mente, tu alma, se pone a trabajar a toda velocidad para construir una justificación, una narrativa que valide ese sentimiento. ¿Realmente necesito esos zapatos? ¿O esa gente está equivocada y yo tengo razón? Exacto. Y finalmente, ser. Construyo mi identidad y mis decisiones sobre esa justificación. Me defino por mis reacciones. Es algo así. Es exactamente así. Pasamos de ser guiados por una intención profunda a ser gobernados por el estímulo y la reacción del momento. ¡Wow! Y esta inversión explica por qué sufrimos tanto. El alma, al quedar como huérfana del espíritu, empieza a confundir las cosas. Por ejemplo, el libro distingue brillantemente entre 3 modos de experiencia. Ok, primero, las sensaciones, respuestas físicas del cuerpo. Frío, calor, dolor, el subidón de la dopamina. Son datos puros, información del hardware. Eso es. Luego están las emociones, reacciones psicológicas del alma, basadas en cómo interpreta esas sensaciones o pensamientos. Miedo, ira, celos, euforia. Son volátiles. Muy volátiles, dependen de la historia que nos contamos. Y finalmente, los sentimientos esenciales, experiencias profundas, estables, que surgen del espíritu. Amor, paz, certeza interior. Y me imagino que el gran error es confundir una con otra, ¿no? Ahí está la clave del sufrimiento psicológico agudo. El libro da un ejemplo que es brutal. A ver. Cuando el alma confunde una sensación intensa como la euforia química de una droga, una compra compulsiva o 1000 likes, Sí. con el sentimiento esencial del gozo. O cuando confunde la emoción del enamoramiento, esa tormenta bioquímica y psicológica que viene y va, con el sentimiento esencial del amor, que es una certeza estable. Que es una decisión que no dependa del estado de ánimo del día. Exacto. Buscamos sustitutos químicos y emocionales para llenar un vacío que es, en su origen, espiritual. Esto no es solo filosofía, es un diagnóstico de la vida moderna. Y lo interesante es que el libro no se queda ahí, sino que usa este mapa para releer la historia del pensamiento occidental. Sí, es como si el autor usara este modelo como una lente para ver la historia de las ideas. Y es fascinante. Empecemos con Descartes. Claro. Pienso, luego existo. Fue revolucionario, pero según este análisis, tuvo una consecuencia no intencionada. Al poner el pensamiento como la base de la existencia, el espíritu, que es prerracional, simplemente desapareció de la ecuación filosófica. Básicamente nos quedamos con el software, el alma pensante, y el hardware, el cuerpo, pero perdimos la noción del programador original. Es una idea potente, sí. El yo se redujo a la mente pensante. Luego, el libro salta a Nietzsche. Y su famosa muerte de Dios. Y la lectura que hace de Nietzsche es muy original.
No la presenta como un ataque triunfalista, sino como el grito desgarrador de un alma que percibe con una lucidez brutal la ausencia de un fundamento espiritual en la cultura. O sea que la voluntad de poder. Sería, desde esta óptica, el instinto crudo del cuerpo y el alma intentando llenar desesperadamente el trono vacío que dejó la intención del espíritu. Es la psicología del vacío en su máxima expresión. Le da la vuelta por completo. No es el filósofo que mató a Dios, sino el médico que firmó el acta de defunción de algo que ya estaba ausente. Justamente. Y finalmente llega a Freud. Esto me interesa, porque Freud nos dio un mapa del interior muy influyente. ¿Sí? ¿Pero un mapa de qué? El libro describe la estructura freudiana del ello, yo y superyo como un eco distorsionado de la Trinidad original. A ver, ¿cómo? El ello serían los impulsos brutos del cuerpo sin guía. El yo sería el alma tratando de negociar. Y el superyo, una versión enferma y punitiva de la conciencia espiritual, reducida a una lista de no deberías. ¿Y el inconsciente? El inconsciente freudiano, lleno de traumas y pulsiones, sería la sombra proyectada por un espíritu ausente. Pero, ¿no es un poco injusto con Freud? Él estaba cartografiando un territorio completamente nuevo, el inconsciente. ¿El libro lo ve como un error o como un paso necesario, aunque incompleto? Esa es una gran pregunta. Y la respuesta del libro es la segunda opción. No lo ve como un error, Bien. sino como un mapa increíblemente detallado de la patología. Freud fue el mejor cartógrafo del alma desconectada. Nos dio el plano perfecto de cómo funciona la psique cuando está rota. El problema es que hemos confundido el mapa de la enfermedad con el mapa del territorio completo. Ahí está. Hemos confundido el manual de reparaciones con el manual del usuario. Entendido. Entonces, el materialismo, el existencialismo, la psicología han estado estudiando los síntomas de un sistema que opera al revés, sin tener el manual de instrucciones original. Exacto. Y supongo que la última parte del libro trata sobre cómo encontrar ese manual y volver a poner las cosas en su sitio. Exactamente. El libro dedica su parte final a la restauración. Y es muy claro en que esto no es un programa de autoayuda ni una técnica de pensamiento positivo. No es sentirse mejor. No. Es un reordenamiento ontológico. Es permitir que cada parte del ser vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Reordenamiento ontológico. Suena complejo. ¿Cómo lo explica en términos prácticos? Primero, lo de ontológico significa que el cambio no ocurre en el nivel de las ideas o las emociones, sino en el fundamento de quiénes somos. En la estructura misma. Sí, es como si una casa que se construyó sobre el tejado finalmente se pusiera sobre sus cimientos. Y en la práctica, esto tiene 3 consecuencias directas. Primero, la emoción deja de gobernar. Ok. Se convierte en lo que es. ¿Información? ¿Una reacción pasajera? Ya no somos lo que sentimos. El alma deja de identificarse con sus propias tormentas. Dejas de ser el esclavo de tu estado de ánimo. Tiene sentido. ¿Cuál es el segundo paso? La razón vuelve a su función original. En el modelo invertido, la razón es la abogada del deseo, ¿no? Su trabajo es justificar lo que ya hemos decidido sentir. Claro, busca los argumentos. En el modelo restaurado, la razón vuelve a ser la intérprete de la verdad. Su trabajo es entender la realidad que el espíritu intuye y traducirla en acción coherente. Y esto nos lleva a una idea que me pareció casi radical, lo que el libro llama libertad sin conflicto. Porque siempre pensamos en hacer lo correcto como una lucha, una batalla de fuerza de voluntad entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer. Precisamente, el libro argumenta que esa lucha solo existe cuando el sistema está invertido. Cuando el espíritu guía, el alma entiende y el cuerpo actúa, no hay conflicto. Se vuelve natural. Se vuelve tan natural y evidente como respirar. La energía que antes gastábamos en la batalla interna ahora está disponible para la acción creativa en el mundo. Es una idea de libertad muy profunda. Además de esto, el libro redefine un concepto que damos por sentado, la esperanza. Y no como un ojalá todo salga bien, no para nada. Argumenta que la esperanza, en su forma verdadera, no es una emoción. ¿Y qué es entonces? Es una propiedad estructural del espíritu. Espera, una propiedad estructural. Eso suena a un término de física o de ingeniería, no de filosofía.
¿Cómo puede la esperanza ser una propiedad? La lógica es la siguiente. Si el cuerpo está sujeto al tiempo y el alma también vive en la narrativa del tiempo, pasado, presente, futuro, Ajá. el espíritu, por su naturaleza, participa de lo trascendente, de lo que está fuera del tiempo. Ok. Por lo tanto, el espíritu sabe que el ser no se aniquila con la muerte del cuerpo. La esperanza no es un deseo optimista, es la certeza ontológica de la continuidad. No es un ojalá sobreviva, es un sé que soy. Exacto. Y esta certeza, según el libro, es el verdadero fundamento de la valentía. El miedo a la aniquilación desaparece. El libro termina con una idea poderosa, la de un segundo nacimiento, y aclara que no es un concepto religioso doctrinal. No. Simplemente soy. Entonces, para resumir este viaje, el ser espiritual nos entrega un mapa que dice, usted está aquí, en un mundo invertido, donde la reacción manda. Sí. Y nos muestra una ruta de regreso a nuestro orden original, donde la intención profunda del espíritu es la que guía, el alma interpreta y el cuerpo ejecuta. Es una invitación a dejar de vivir a los empujones del exterior para empezar a vivir desde la calma del centro. Sí. Y en su epílogo deja una idea final que es casi un desafío. Sostiene que una persona que ha logrado este reordenamiento interior se convierte en algo que llama un testigo del origen. Un testigo del origen. Sí, su vida, no por lo que dice, sino por su simple coherencia y paz, demuestra silenciosamente que existe algo más profundo que el caos aparente del mundo. Y eso nos lleva a la reflexión final para quien nos escucha. Mm. Si este mapa que hemos explorado hoy fuera preciso, ¿qué significaría vivir no para ganar un debate, para acumular experiencias o para llenar un vacío, sino para actuar como un testigo silencioso de nuestra propia verdad interior? Claro. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de estar en el mundo si nuestra presencia ordenada, en lugar de nuestras opiniones ruidosas, fuera nuestro principal mensaje?